por supuesto vamos a hablar, como venimos en los últimos tiempos, hablando de justicia. Así que vamos a darle la bienvenida a quienes están aquí acompañándonos. Recibimos a Carlos De Angelis Beberido, gracias por estar aquí. Carlos es sociólogo, analista político y director del Observatorio Político y Electoral. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a Natalia Aguiar. Natalia es colega, pero además es abogada y es escribana también. También. Ah, bueno, doble carrera. Sí, doble carrera. Doble. Y autora del libro que lo tiene ahí, Acá, El Señor de la Corte, lo vamos a mostrar. Un libro que le ha valido, ustedes me dirán a dónde lo mostramos, ahí está, que le ha valido más de una complicación. Ahora nos va a contar cómo fue, no solamente el momento de llevar adelante la escritura del libro, sino también la edición y la salida del libro, que tiene varias historias, por cierto, a posteriori. Que veníamos charlando un poquito en el corte. Claro, por supuesto. Bueno, quiero preguntarle primero a Carlos un panorama más general respecto de esta situación que estamos viviendo hoy, con una demanda social respecto del tema de la justicia, que no es nueva, pero parece haberse hecho más visible en estos últimos tiempos. Sí, es interesante el tema porque hay dos grandes facetas. Una es la justicia. Sí. Un instante porque tenemos un problema con tu micrófono, así que ya lo vamos a resolver. Con lo cual, como habíamos tomado la historia de el libro, vamos a no lo estamos discriminando, no sé cómo. Discriminación, juramos que no. Ahí está. Iba a decir algo brillante, ¿Qué hacemos? ¿Se lo hago decir o vamos con...? Sí, elija él, usted. él primero. Que lo diga él, Sí, vamos. Entonces No, seguimos. Dos caras de la justicia. Una es la justicia de lo cotidiano. Gran parte de la sociedad cree que la sociedad argentina no es justa, que se distribuyen mal los ingresos, que la clase política tiene privilegios, que hay determinados sectores. Y incluso en la calle se nota todo el tiempo, incluso cuando uno ve el padre del niño que va a pegar a la profesora porque le puso una mala nota, todas estas cuestiones de este malestar. Y después se ve reflejado muy fuerte en lo institucional, la justicia del Poder Judicial, la justicia con mayúscula, Claro. que es, por supuesto, un poder enorme, ramificado en cientos de juzgados de distintas instancias, etcétera, y que quizás la Corte Suprema es la cabeza visible constitucional. Y allí también hay malestar. Está en los peores lugares de la imagen de instituciones, con el sindicalismo y un poco por abajo de los políticos, ¿no? Ahí tenemos un problema que la democracia no logra resolver. Hay varios, uno de la seguridad, pero también de la justicia. Y parece que todas las reformas que se intentaron hacer, como el Consejo de la Magistratura, que era un proyecto interesante, siempre termina con la puja de poder y con los sectores intentando hegemonizarla. Entonces, todo su problema no se termina resolviendo el nombramiento de los jueces federales parecen muy parciales, y esta cosa de la justicia beneficiando al gobierno de turno. Ha dado en la tecla con una cuestión central que es lo primero que quiero preguntarle a Natalia, que tiene que ver con el poder, porque me parece que esa es la clave, ¿no? El ejercicio del poder, pero utilizado no para hacer justicia, sino para determinados sectores. Sí, el tema es que los jueces están en una demanda social ante la gente, porque, por ejemplo, la Corte Suprema o, como decía el especialista, los jueces de distintas instancias, no solamente están involucrados en causas de corrupción que no dan respuesta, sino también, por ejemplo, en las tarifas del gas, en las libertades, en las cuestiones simples de todos los días. Entonces, si tenemos jueces que no dan respuesta, jueces corruptos, o alguien como el presidente de la Corte, que es corrupto de la A a la Z y que vulnera la Constitución Nacional, ¿qué le podemos pedir a los ciudadanos? Los ciudadanos quedamos casi desvalidos, ¿no?, ante un abuso de poder, un totalitarismo de la justicia, ¿no? ¿Cómo luchamos contra la corrupción si hay jueces corruptos? ¿Por qué crees que no se han tomado medidas todavía frente a la accionada de Ricardo Lorenzetti, más allá de la voz en alto de Elisa Carrió? Porque es un hombre que ha logrado cooptar muchísimo poder y tiene gran influencia sobre los medios de comunicación respecto a la pauta publicitaria, por ejemplo. O sea, los grandes medios dependen de la pauta publicitaria, Nación, Clarín, Perfil. Y también ha logrado, digamos, extorsionar a los jueces federales,
ha logrado extorsionar a empresarios, o sea, es un hombre con muchísimo poder, jefe de los jueces federales a lo largo y ancho del país, y ha logrado manejar el presupuesto absoluto de la Corte y del Poder Judicial también, desde la Quiaca a Tierra del Fuego, ¿no? Desde la persona que sirve café hasta un secretario letrado de ese contrato depende de él. Y eso ha generado poder extorsionar. En ese punto, y es pregunta para los dos, digo, para tener las dos miradas, ¿por qué siempre ocurre, y parece casi como una especie de gran déjà vu que vamos viendo, que los opositores o los partidos opositores son los que empiezan a manifestarse en contra del accionar de la justicia en momentos en que ya no son poder? Digo, ¿por qué esta cosa se va retroalimentando y yendo de un lugar a otro? ¿Por qué cuando se llega a ser oficialismo dejamos de mirar a la justicia con esa mirada de crítica? Sí, pasa con varios estamentos del Estado, también pasa con los servicios de inteligencia. Todos dicen hay que reformarlo. Cuando llegas al poder, ves que esas carpetas con vidas privadas te conviene tenerlas en tu poder, entonces vos no vas a limpiar. Pasa algo parecido con la Corte Suprema y con los jueces federales, con el famoso Comodoro Pi, ¿no? Se sabe que han manejado causas con arbitrariedad, básicamente postergando y dejando pasar, de hecho lo siguen haciendo, y ahora cuando está tu carpeta arriba de la mesa, bueno, preferí negociarlo. Esta flexibilidad lleva a darles un poder extraordinario, un poder extraconstitucional, un poder que no está pensado por la lógica institucional. Entonces, está claro que hay mecanismos como el juicio político y demás, pero esto no parecen estar rara vez ha llegado. No parecen estar funcionando. Claro, realmente la única instancia claramente fue cuando Alfonsín inicia su mandato en el 84, y luego Néstor Kirchner, en la famosa cadena nacional, dio dos cadenas nacionales. Una fue para denunciar la mayoría automática, y ahí renunciaron todos, Nazareno, por ejemplo, renunciaron. Fue un hecho que pasó medio por alto en la historia argentina, pero para mí fue un hecho paradigmático, pero no articuló el juicio político, sino que los nombró, claro, y eso llevó a denunciarlo. Creo que falta también en esta instancia al que nombre, por decirlo de una forma sencilla, nombre estas situaciones con claridad, y creo que la cuestión se va a empezar a mejorar. Natalia, al presidente de la Corte lo votan sus propios pares. Sí. ¿Qué opinión deberíamos tener del resto de los pares que Lorenzetti sigue siendo presidente y presidente y presidente y presidente? Porque si queremos poner la lupa sobre Lorenzetti, también tenemos gente que lo sostiene. Sí, cobardía, ¿no? Los otros jueces deberían pedirle explicaciones también. No hay una auditoría sobre el presupuesto del Poder Judicial, no hay una auditoría del manejo interno del Poder Judicial. Él logró armar una ingeniería financiera, un comité de inversiones que lo dirige y digita él absolutamente de la mano de Daniel Marchi, que es el administrador de la Corte, y el resto de los ministros no le pide explicaciones. Después que salió el libro me enteré que ahora la firma de la disponibilidad de dinero, bueno, sí se le exige por lo menos la firma de 3 de los 5 ministros, pero los otros ministros dejan mucho que desear. Claro. Cuando tomaste la decisión o cuando te encontraste con material suficiente como para empezar este libro y poder llevarlo adelante, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza a la hora de saber con lo que te ibas a enfrentar y saber con qué estabas jugando, ¿no? Entre comillas, no es un juego. No. Bueno, la injusticia, ¿no? De sentir que ninguno de los medios donde yo trabajaba quería publicar la corrupción en el Poder Judicial, porque detrás había muchos intereses económicos, y dije, bueno, además como soy docente universitaria, yo dije, bueno, esto la gente lo tiene que saber, no importa si no lo puedo publicar en un medio, porque ningún medio lo quería publicar, pero bueno, por lo menos que quede escrito en un libro, y ahora actualmente sigue teniendo problemas la editorial, así que no sé si seguirán habiendo más libros de claro, porque sigue la censura. Le iniciaron una denuncia a la nueva editorial porque ahora es Random House, y bueno, y ahí está la pelea, digamos, ¿no?
O sea que continúan las presiones cuando uno quiere contar lo que realmente pasa. Y lo que la gente tiene que saber es que si no tenemos jueces transparentes, si no tenemos jueces probos, ¿cómo se puede luchar contra empresarios, contra funcionarios públicos que abusan de todo eso si detrás en bambalinas ellos arreglan, ¿no? Claro. Y queda Doña Rosa, quedan los chicos desprotegidos, los que no tienen para comer, los que se venden en el norte del país, los que se regalan, y bueno, todo eso queda sin contarse, sin saberse, ¿no? Es la injusticia me llevó a escribir el libro. Nati, vos sostenés que Lorenzetti, los jueces federales le responden a él. Y siempre está el mito del el sorteo, los famosos sorteos de los juzgados de donde van a caer las causas de corrupción, están digitados o, como términos futboleros, las bolillas calientes. ¿Qué tanto hay de cierto en eso, de que por ahí un teléfono, un tubazo o una visita puede llegar a direccionar una causa hacia un juzgado o a otro? No, bueno, ni siquiera una visita o un llamado, lo direccionan directamente desde el software, desde el sistema de software que tiene el Poder Judicial, que lo maneja la Cámara Federal, Irursun es el presidente, muy vinculado, con una relación muy aceitada con Lorenzetti y con Lijo, un juez federal que tiene causas complejas, a través de ese sistema, de ese software que no funciona, a propósito, adrede, que costó $15 millones, se pueden direccionar las causas, es manipulable, o sea, todo a propósito y adrede como para llevar, ¿no?, a direccionar esas causas. Una más de mi parte. En la Corte cada uno está especializado en una temática particular. Cuando uno dice, bueno, todos los jueces federales en lo penal y correccional responden a Lorenzetti, ¿cuál es la especialidad de Lorenzetti en derecho? Derecho civil, derecho ambiental, la de turno, ¿no? O sea, penal no es su clase. Penal no es su especialidad. Lo cual explica muchas cosas. Tengo una más para preguntarle, porque además es alucinante todo, y después vamos a seguir con Carlos. Vos hablabas de lo que sucedió con la editorial y demás, y me pregunto también las cosas que fueron pasando con vos, a partir de esta publicación y de lo que te sucedió en materia de algún apriete, amenaza o lo que fuere, que vos contaste en su momento. Y por otro lado, es una doble pregunta, si este mecanismo que tan bien contás en el libro es nuevo o es algo que data de mucho tiempo atrás y lo que se hizo fue ir perfeccionándolo, que lo que cambiaron fueron los hombres, pero que en realidad el mecanismo estaba. El mecanismo se perfeccionó y creo que Lorenzetti fue elegido, como lo dice en el libro y lo dijeron los testigos que fui recolectando, fue elegido por Néstor Kirchner para eso, para manipular la legalidad, la letra constitucional y darle cierta mirada legal, pero es todo ilegal lo que ha construido Ricardo Lorenzetti, desde esta estructura financiera hasta la manera de direccionar las causas, los sorteos, el manejo de las obras públicas del Poder Judicial es millonario, como también el presupuesto, el software, todo lo que ha digitado Lorenzetti es oscuro e ilegal, hasta el sistema electoral también ahora que se va a usar en las próximas elecciones, también puede ser manipulable a través del software que recién me preguntaba Nicolás. Impresionante. Carlos, cuando la sociedad empieza a buscar justicia por sus propios medios, no estamos hablando de justicia por mano propia, sino todo ese clima casi de revanchismo que se puede ver en redes sociales o en la propia calle. ¿Qué tanto hay de espejo ante la falta de respuesta del Poder Judicial? Sí, pasa tal cual en cuanto a... Hay una especie de espejo, ¿no?, entre la clase política y la sociedad. Lorenzetti no vino un plato volador, también hay un sector de la sociedad que sabemos que tener una justicia manipulable o influenciable es beneficioso. Vemos causas escandalosas, evasiones impositivas, ministros con cosas cuestionables, etcétera. Y cuando la sociedad ve eso, claramente entiende y rápidamente entiende esta cuestión, ¿no? De estamos solos. El Poder Judicial es un Estado, es un poder a la par del Ejecutivo y del Judicial, ¿no? Del Ejecutivo y el Legislativo. No son unas personas que están al azar puestos ahí.
En general todas las demandas van sobre el presidente en la Argentina, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Entonces, cuando pasa esto, uno empieza a ver una sociedad más violenta, una sociedad que se resuelve, uno lo ve en el mundo del espectáculo, ¿no? Enseguida te voy a hacer un juicio, enseguida... Y algunas instituciones que se buscaron, como las mediaciones, algunas cuestiones intermediarias, no terminaron de funcionar, ¿no? Se ha terminado una sociedad más revanchista, más violenta, donde todo se resuelve en forma irracional, si querés llamarlo de alguna forma. Pero tal vez no por pregonar que sea una buena idea, pero digo, la diferencia, cuando usted marcaba lo de la división de poderes, es que al Poder Judicial no lo elige la sociedad, con lo cual en el momento en el que la sociedad se plantea ¿qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos frente a algo que nos avasalla? No es la herramienta que uno habitualmente escucha de, bueno, tenés el voto y dentro de 2 años o 4, depende qué es lo que se vote, tenés la revancha. Es totalmente antidemocrático y corporativo. Es un derivado de la monarquía absoluta, históricamente. Es más, es una corporación, son todos abogados. Es decir, no puede haber... en algún momento en el Consejo de la Magistratura era interesante que otras personas pudieran opinar, ¿no? Cuando se dice, bueno... juicios por jurados, hay alternativas, no es la única opción. El secreto de la ONCT es que pensemos que no queda otra alternativa que tener esa Corte Suprema. En algún momento, cuando Kirchner intentó, dice, bueno, vamos a traer gente prestigiosa. Bueno, esta gente prestigiosa quedó en un segundo o tercer plano frente a la discusión con la política, la discusión a puertas cerradas. Entonces, otra vez el poder. La cuestión es la gran discusión de Argentina es la transparencia. Discutir la transparencia en las contrataciones de obra pública, de cualquier instancia, municipal, nacional, provincial, transparencia en cómo los jueces llevan adelante su fallo. Si uno mira el fallo de Servini, de Servini, no es más de Cubría, sobre el PJ. Sobre el PJ, sí. No sé quién lo escribió un niño. Entonces, me parece que hay decisiones que se toman a la ligera, y me parece que también ahí, creo que los poderes tienen que interactuar y controlarse mutuamente y también crear instancias de controles, controles de auditoría, controles externos. Existe la CIGEN, existe la Auditoría Nacional de la Nación. ¿Es la pregunta? Están creadas y la Constitución, es más, el defensor del pueblo, no se nombra defensor del pueblo nacional. Hay una serie de cuestiones yo diría, de malestares en este sistema democrático institucional que parece que a nadie le interesa resolverlo. Una enorme deuda con la sociedad, por cierto. Estamos sobre el final, pero quiero que Natalia nos cuente brevemente cómo sigue esta historia. Digo, porque como decías vos, ahí hay una cuestión legal sobre la editorial. Digo, ¿cómo sigue a propósito de tu intención por ir en contra de lo que era una enorme injusticia, como vos lo sentiste? Y bueno, seguiremos escribiendo, ya vendrá otro libro, me gustaría ir por las universidades, estoy tratando de hacer eso a nivel internacional también, como para que conozcan lo que pasa aquí en Argentina. Y bueno, seguiremos siempre trabajando contra la injusticia desde el lugar que me toque. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Carlos, por haber venido. Gracias a ustedes. Buenas noches.